panel Retos, Perspectivas e Impactos frente a la reforma laboral, análisis jurídico y económico. Invitamos al escenario a Angélica Carrión, directora general y socia de López y Asociados Abogados, a Charles Chapman, socio de la firma Chapman y Wilches Abogados, Ítalo Cardona, director regional de la Organización Internacional del Trabajo, Gustavo García, PhD en Economía y docente investigador de la Universidad EAFIT, y a Juliana Manrique, directora laboral de la Vicepresidencia de Asuntos Jurídicos de la ANDI, a quien le cedo la palabra porque va a moderar este panel. Adelante, bienvenidos a todos. Hola, buenas tardes. Es un gusto encontrarnos con ustedes en este espacio para la ANDI, tener la oportunidad de hablar con los afiliados, de escucharlos, tener la oportunidad de abrir estos espacios de conversación, de diálogo alrededor de temas que nosotros sabemos que son sensibles y de preocupación para cada uno de ustedes es cada vez más importante. Y por eso nos alegra mucho tenerlos a cada uno de ustedes aquí. Muchas gracias por aceptar esta invitación de la ANDI, muchas gracias por acompañarlos y muchas gracias a cada uno de los panelistas por estar en este espacio compartiendo perspectivas con nosotros. Yo quiero empezar este panel haciéndoles dos preguntas. Nos va a salir en la pantalla un código QR para que por favor lo escaneen. Listo. Ya veo personas conectadas. Esta es la primera pregunta. ¿Cuál consideran ustedes que es el tema más preocupante de todo el texto de la reforma laboral? ¿Cuál es ese tema que a ustedes como empresa más ruido les hace, más preocupación les genera? Miren ese círculo cómo se está moviendo. Vamos en el 50% de personas que están en este espacio nos está diciendo que la tercerización. Bueno, 52% de las personas que están aquí acompañándonos nos dicen que el tema que más preocupación les genera es la tercerización. Un 18-19% nos dicen que la estabilidad laboral. Sin duda son esos dos puntos más críticos de la reforma, dos puntos que también mencionó Bruce McMaster en su intervención y que hemos ido conversando a lo largo de esta jornada. Sigamos con la siguiente pregunta. Y esta pregunta es muy importante. ¿Será que esta reforma laboral sí nos soluciona los problemas actuales del mercado laboral? ¿Qué pasó? ¿Qué es esa respuesta tan rápida? ¿Qué es esa velocidad? El 98% nos dice que esta reforma laboral no nos soluciona los problemas actuales del mercado laboral. El 96%. Francisco Maltés votó. Bueno, yo creo que estas respuestas son muy importantes y lo queríamos hacer como un preámbulo para tener esa medición de qué está pensando las personas que están en este lugar alrededor de la reforma laboral. Quiero entonces contarles que hoy en este espacio que está muy lleno de abogados laboralistas, de asesores de empresas, de líderes de gestión humana, de talento, muy enfocados en las relaciones laborales, tenemos muy poquitos economistas y por eso hoy tenemos la oportunidad de contar aquí en el escenario con Gustavo García. Gustavo García es un economista, además docente e investigador de la Universidad EAFIT. Y para empezar esta conversación, un poco lo que conversaba con Gustavo es, qué bueno, Gustavo, que a este espacio nos cuentes un poco cómo está esa fotografía hoy del mercado laboral colombiano. Cuéntanos un poquito cómo está el desempleo, la informalidad y cuál es ese análisis o esa perspectiva que ustedes tienen del mercado laboral en este momento. Bueno, muchas gracias Juliana por la invitación a la ANDI.
por la invitación a este espacio, que realmente es bastante estimulante entender como esa perspectiva laboral, pero un poco de la parte legal y las influencias que, pues, que tiene y la relación que hay entre economía y el derecho, pues, laboral. Pues cuando uno ve el mercado laboral en los países en vías de desarrollo, pues tiene una alta heterogeneidad, y eso se expresa básicamente en un desajuste cuantitativo que es asociado al desempleo y un desajuste cualitativo asociado a la informalidad. El mercado laboral colombiano tiene una característica bastante particular, y es que tiene altas tasas de desempleo y altas tasas de informalidad. Es decir, es raro ver un mercado laboral que sí tiene altas tasas de desempleo, pero probablemente bajita informalidad, pero resulta que los dos males que nos agobian en el mercado laboral, y son problemas estructurales porque estamos hablando de tasas de desempleo del 10%, la última tasa en febrero, recuerdo al DANE, fue del 11%, y 3 millones de personas ubicadas en el desempleo, es decir, 1 de cada 9 o 10 personas de la fuerza laboral se encuentra en el desempleo. Y hay otros dos problemas estructurales bastante importantes en el mercado laboral, y es la baja productividad y las brechas que hay. Hay brechas por género, y sobre todo, que estos valores agregados ocultan, son las brechas regionales que hay. O sea, la incidencia del desempleo, la incidencia de la informalidad tiene diferentes patrones a niveles regionales. Entonces, ahí hay unas cuestiones estructurales bastante importantes. Volviendo un poco a las cifras, de nuevo, Colombia con una tasa de desempleo a 2 dígitos, le sigue Brasil al 8.7%, y luego México, pues, con una tasa de desempleo del 4.3%. También en términos de género, los hombres tienen tasas de desempleo del 8% y las mujeres tienen tasas de desempleo del 12.5%. Entonces, imagínense, la brecha en los niveles de desempleo entre hombres y mujeres es de alrededor de 4.5 puntos porcentuales, a pesar de que las mujeres, la estadística muestra que las mujeres son más educadas, y mayor proporción de mujeres se encuentran en niveles educativos muchos más altos. Entonces, este panorama que vemos, y todo apunta, pues, que esta heterogeneidad es bastante importante. Cuando miramos la informalidad, si tenemos tasas de informalidad de 22 millones de trabajadores, el 13 millones son informales, y es decir, 6 de cada 10 trabajadores que vemos son informales. Ahí también hay diferencias entre hombres y mujeres y entre regiones. En Barranquilla hay una tasa de desempleo del 65%, en el cual afecta mucho, una tasa de informalidad del 65% que afecta mucho más a las mujeres y genera barreras importantes para que accedan a un trabajo de calidad. Entonces, estas heterogeneidades que hay, estos desequilibrios asociados particularmente, y de pronto la segunda pregunta sobre las causas, pues vemos que están asociadas a esos bajos niveles de productividad y esas brechas que hay entre poblaciones y regionales que tenemos ahí, esas desigualdades en los mercados laborales que tenemos en Colombia. Gracias, Gustavo, por darnos esa fotografía o esa perspectiva. Es muy importante porque además nosotros desde la ANDI sí creemos que esos son los datos y las cifras que deberían liderar una conversación en Colombia alrededor de una reforma laboral estructural. ¿Qué es lo que necesita el país? ¿Qué es lo que necesitan los trabajadores del país? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para crecer en productividad, en competitividad y por ende en generación de trabajo decente? Y quiero seguir con Ítalo porque hemos escuchado mucho y en muchos espacios de parte del gobierno nacional que han tenido el respaldo, el acompañamiento, el apoyo y que se está siguiendo básicamente al pie de la letra las recomendaciones y las observaciones de la OIT. Y yo quisiera que Ítalo nos ahondara y nos contara un poco cómo ha sido ese acompañamiento y esa participación de la Organización Internacional del Trabajo al gobierno nacional de cara a la construcción de este texto de reforma laboral. Ítalo, gracias por acompañarnos. No, muchas gracias, Juliana, gracias por la pregunta que nos permite un poco aclarar o de repente reafirmar cuáles han sido los roles que nosotros hemos venido desarrollando en este proceso y los que vamos a seguir desarrollando en el marco del proceso de la reforma. Lo primero que creo que hay que decir es que la contribución que estamos buscando brindar y que es a todos los actores del mundo del trabajo.
De hecho, el apoyo que estamos brindando a este foro tiene también esa finalidad, el buscar un espacio en donde efectivamente los abogados, representantes del sector laboral también puedan expresarse y puedan tener la oportunidad para fortalecer ese diálogo y trabajar. Pero igualmente hemos venido contribuyendo con las organizaciones de trabajadores y con el gobierno en este proceso. Hemos tenido diferentes roles. Por supuesto está la mesa tripartita, en donde los protagonistas de esa mesa y los que tienen que hablar en esa mesa son los representantes de las organizaciones de empleadores, trabajadores y gobierno. Si bien hemos estado presentes en esos debates, nuestro rol ha sido fundamentalmente de brindar información posterior sobre los temas que se están debatiendo, de modo tal que se tengan los insumos técnicos donde la OIT ha expresado o ha planteado a través de los diferentes, si quieres, estudios o documentos que la OIT ha elaborado sobre este tipo de situación. Pero quizás lo más importante y lo más formal es la manera como procede la OIT cuando hay procesos de reforma normativa en cualquiera de los países, y Colombia es uno de ellos. En general, la oficina se expresa a través de comentarios técnicos que se brindan sobre los insumos que son hechas llegar, en este caso por el gobierno. El gobierno nos hizo una consulta sobre un documento que no ha sido el documento final, en principio, y sobre el cual nosotros brindamos unos comentarios técnicos al respecto, y en este momento, como también lo he mencionado, el gobierno nos solicitó comentarios técnicos sobre la versión que ha sido radicada en el Congreso. Y estamos trabajando en eso, no nuestra oficina en Lima, sino que nuestros servicios técnicos en Ginebra están trabajando para elaborar esos comentarios técnicos y hacerlos llegar al gobierno. Como le hemos trasladado a la señora ministra y como lo vamos a reiterar a la señora ministra, la intención de esos comentarios técnicos no solamente es, si quieres, tener una incidencia en la construcción de la norma finalmente, sino que también es apoyar o promover el diálogo social sobre esos comentarios que se brindan. Es por ello que hemos solicitado que estos mismos comentarios sean socializados con las organizaciones de empleadores y trabajadores para que sobre ellos también se abra un diálogo, una conversación sobre lo que la OIT ha venido diciendo y ha venido contribuyendo en ese tema. Creo que en general y en esta sala reconozco personas que han dado un seguimiento muy detallado a lo que la OIT ha hecho, se ha pronunciado, los órganos de control de la OIT se ha pronunciado sobre diferentes temas, y lo que hacemos en estos comentarios técnicos no ha sido otra que buscar una aplicación sobre lo ya expresado por los órganos de control y lo que existe en alguna legislación comparada para favorecer esos espacios de diálogo sobre estos temas y por supuesto contribuir a que efectivamente la reforma, los contenidos de la reforma pueden estar alineados a lo que las normas internacionales de trabajo también han señalado en cada uno de los temas. Gracias, Ítalo. Angélica, quisiera seguir contigo. Hay muchos temas en la reforma, es un articulado bastante amplio, habla de temas en materia laboral individual, habla de temas en materia laboral colectivo. Yo quiero que en este espacio nos centremos en particular en ese capítulo de laboral individual, porque mañana vamos a tener la oportunidad de profundizar en todos los temas de colectivo, y por eso quisiera que Angélica nos contara, si tuviera que hablar solamente de 5 puntos, ¿cuáles son esos 5 puntos que mayor preocupación te generan del texto de reforma? Pero también quisiera que nos hables de cuáles son los efectos adversos que podrías identificar en esos puntos. Bueno, Juliana, gracias. 5 puntos, no condensables en uno, varios, ¿no? Creo que la ruedita que veíamos con un circulito rosado hablando de tercerización sería el primer punto en negrilla y subrayado. Y creo que en todos los paneles se ha tratado de manera tangencial y otra más profunda este punto. Creo que ese sería el primero que yo pondría 5, ¿no? El primero sería este, ¿por qué? Primero por su redacción, es una redacción poco técnica, que habla de actividades principales y que en materia laboral nosotros no entendemos muy bien esa diferenciación entre principal, especial, misional, y creo que abrir una puerta de ambigüedad de esta naturaleza terminaría en algo que el presidente de la ANDI, cuando empezó a hablar, dije, oh, está hablando de nuestro panel completo.
ese es el primer punto y el más difícil, porque realmente no tiene un soporte fáctico que lleve a que Colombia tenga que estandarizar a todas las compañías en una escala y a los diferentes contratistas y proveedores de servicio en una unidad de salarios y de beneficios. Eso no tiene ningún fundamento y realmente no solo no tiene un fundamento de protección de derechos, sino que no hay que ser abogado laboralista ni economista para entender que unificar los beneficios en una economía de escala con una compañía que todos los empresarios que están aquí saben que debe cumplir su curva de existir, supervivir para llegar a ser una compañía madura. Así que definitivamente la redacción del artículo 12, numeral segundo, que quiero que todo el mundo subraye y recuerde porque es ese el artículo que realmente pone en jaque a las pequeñas y medianas empresas que son además las que contribuyen con mayor porcentaje de empleados en los ocupados conforme a nuestras estadísticas. Creo que ese sería mi primer punto. El segundo, aunque me dices que no debo hablar de temas colectivos, tangencialmente también lo toca, ¿no? Y es que la prohibición de los pactos colectivos de manera expresa en el artículo 59 de la reforma, no solo, como el doctor Molina en su panel lo expuso, supone desde mi perspectiva una evidente condición de inconstitucionalidad, porque no solo vulnera el derecho de negociación de las personas no sindicalizadas, sino el mismo 39 de la Constitución Política de Colombia sobre el derecho de asociación. Así que Colombia, solo de leer el Pacto de San José, en su artículo 16, que nos dice la viabilidad que tenemos nosotros como ciudadanos, de llegar a un acuerdo sobre condiciones de trabajo grupales, individuales, como queramos, ¿sí? Es una vulneración evidente que tiene un impacto frente a los derechos individuales y que además sobreviene porque vamos a tener una cantidad de personas coaccionadas, y ese sería mi tercero, a tener que acogerse a unas modalidades contractuales y a unas condiciones. Para mí, yo este tercer punto, porque voy a hacer una acumulación, lo llamaría la vulneración a la autonomía de la voluntad, como un principio no solo del derecho, sino del desarrollo de un Estado social de derecho como es Colombia. Es increíble que en toda la reforma tengamos unas condiciones en las que el acuerdo de las voluntades que vamos a hacer con los contratos fijos que ya venían previstos de esa manera, si una reforma sale de esta naturaleza. ¿Qué vamos a hacer con las causales de faltas graves que tenemos en el contrato de trabajo y que la reforma también está de una manera que ha pasado por debajo, eliminando, nos están quitando la posibilidad de acordar faltas graves dentro del contrato de trabajo, que es un elemento esencial del contrato de trabajo? ¿Qué voy a hacer con eso? Creo que esas cláusulas relacionadas con la eliminación de la autonomía de voluntad como una fuente del acuerdo entre las partes y una fuente natural del contrato de trabajo sería la tercera, ya casi. La cuarta, y sé que tampoco voy a hablar de colectivo, pero lo toca, y es esa regulación de la huelga. Yo creo que la regulación de la huelga bajo una condición total, como se está haciendo en esta reforma, una huelga indefinida, una huelga sin consecuencias, incluso una huelga violenta no tendría consecuencias contractuales, no lo decía el viceministro en su ingreso y lo han repetido, pero pasamos como si eso no tuviera ningún tipo de importancia y realmente rompería cualquier tipo de relación de construcción social cuando no hay consecuencias dentro del contrato de trabajo después de, por ejemplo, una huelga violenta. Eso es inexplicable. Y para que Charles pueda seguir pensando, menos mal me dejaron a mí de primera, estoy tratando de acumular. Yo diría que la quinta, y es un tema muy procesal, pero creo que es muy importante dentro de la reforma, lo discutíamos mucho, esa modificación de la prescripción, y tal vez lo tocó el doctor Ballesteros en su foro. Me parece, es que la extinción de las obligaciones, acá vamos a hablar de varios temas que recuerdan a Roma y a Grecia, ¿no? Porque entonces aquí las mayorías simples ya no es lo que le enseñaron a uno, sino hasta la quinta parte puede ser una mayoría simple, y cuando hablamos aquí de autonomía y de democracia, pues aplica para los empleadores, pero no para las organizaciones sindicales en algunas, y tenemos también aquí en la prescripción, entonces,
que aquí entonces no tenemos la posibilidad de la extinción de las obligaciones, que es algo, el hecho de que la prescripción se esté contando desde la finalización del contrato, pone desde la perspectiva individual a las compañías a tener unas contingencias de guardar información por 20 años de servicio, porque la prescripción se contaría a partir de la terminación, y sumado a eso al cálculo de la mora sin ningún límite, creo que para mí, desde la perspectiva individual, serían 5 puntos que deberían revisarse porque no están protegiendo ningún derecho realmente de los trabajadores formales. Ya hablamos de la informalidad, claramente la reforma no toca nada que tenga que ver con los informales, pero para los formales lo que está haciendo es generar unas condiciones de imposibilidad insalvables para pequeñas compañías y grandes compañías. Gracias, Angélica, nos dice. Bueno, nos dice una explicación muy concisa de esos temas que tocan de manera muy sensible y específica a cada una de las empresas. Y Charles, yo quiero hacerte la misma pregunta. Si tuvieras que escoger esos 5 temas que desde tu perspectiva son los de mayor preocupación, ¿cuáles serían esos temas? Pero además, ¿por qué crees y cuáles serían esos efectos adversos que consideras que podrían derivarse de la aprobación de esos temas en el Congreso de la República? Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer también a la Andy por esta invitación. Realmente me siento muy a gusto, especialmente con estos apreciados colegas y colegas que están aquí al lado mío. Bien, yo quiero empezar con el nombre del panel. Retos. Y ya voy a aterrizar a la pregunta, porque gracias a Dios, como dicen por ahí, es un pliego de peticiones, entonces lo que hay es artículos. O sea que no me dejaste sin tema, Angélica. 1, ustedes tienen que tener claro hoy que estamos ante una diferente realidad que nos implica actuar de manera diferente, no como actuábamos antes. Señores, antes uno con el ministerio hacía acuerdos tripartitos y se respetaban. Al día siguiente no nos los cambiaban. Antes, si uno decía que se seguía la OIT, realmente se seguía la OIT. O se decía, sigo la OIT en relación a este punto, pero no en relación a todos. Antes, cualquier reforma laboral defendía la generación de empleo, porque en nuestro país los principales problemas son generación de empleo e informalidad. Eso lo dice la OCDE, eso lo dice la OIT. Entonces, ¿estamos siguiendo la OCDE y la OIT? Estamos ante una realidad diferente que implica que actuemos diferente. Pasar del dicho al hecho, y recuerden que hay mucho trecho. Segundo reto que tienen ustedes, comunicación. Estamos ante un discurso donde están hablando mal de los empresarios, nos están satanizando. Y no solo eso, nos minimizan. Cuando todo el mundo debe sentirse orgulloso de los trabajadores, de los empresarios. Señores, con nuestros impuestos es que subsisten los programas sociales. El mejor subsidio es el empleo. Discúlpenme, nosotros no somos un actor más de la sociedad. Nosotros somos el socio del Estado, junto a los trabajadores. Entonces, si nosotros no nos damos cuenta de esa realidad y de que vamos a seguir presentando propuestas, después me la van a cambiar, no me la van a cambiar, si me la van a cambiar, no me la van a cambiar. Y que están hablando mal de nosotros y tenemos que reforzar esa comunicación, de alguna manera no estamos entendiendo lo que está pasando. Y estas reformas todavía se pueden ponderar con relato en la sociedad. Porque recuerden que el tema laboral no le interesa a la población. ¿Cómo le va a interesar? De 50 millones de colombianos, solamente 9 tienen empleo formal. Un tanto importante en el sector público. Y no digamos que al 100% de los empleados privados les interesa este tema. Entonces nosotros aquí tenemos que elevar el nivel de la discusión, que lo estamos haciendo en estos escenarios, y después masificar lo que están diciendo para que la gente lo entienda.
y de alguna manera comprenda la falta de argumentos técnicos de la reforma. Ahora bien, en relación a los puntos, me voy a referir a uno por temas de tiempo que me parece importante y sobre todo porque se refirió el viceministro esta mañana. Él dice que no hay inamovilidad laboral. Vamos a analizar el tema de la estabilidad, 360 grados. Crean 3 acciones de reintegro. Si hago un proceso disciplinario mal, reintegro. Entonces yo digo, no voy a hacer el proceso disciplinario porque es que, ¿para qué voy a hacer eso? Voy a tomarme el riesgo del reintegro. Vamos a despedirlo con el pago de la indemnización. Resulta que si yo lo despido con el pago de la indemnización me pueden acusar por despido discriminatorio y yo tengo la carga de la prueba para demostrar reintegro. ¿Ustedes se imaginan una pobre ama de casa haciendo procesos disciplinarios? Ellas no tienen a la doctora Angélica Carrión de asesora laboral para que la guíe. ¿Ustedes se imaginan a la tienda de la esquina haciendo procesos disciplinarios? Ellos van a despedir con indemnización y ese trabajador va a demandarlos a esa tienda de la esquina y le va a pedir el reintegro. Un proceso de 70 millones. ¿Cuánto dura ese proceso, doctor Maltés? 2 años. Un salario mínimo, poniendo 2 años, vamos a darle, aquí hay que ser benévolos en estos auditorios, 2 años. Un salario mínimo más prestaciones, seguridad social, 2 millones, por 12, 24, por 2, 48, más seguridad social, 70 millones. Señores, estamos condenando al país que por un despido se cierre un negocio. Y si este país fuera de ricos, como dicen, uno diría, se van a acabar pocos, pero resulta que en este país, según registros de Cámara de Comercio de hace 3 días, el 95% de las empresas registradas son micro y pequeñas, ni siquiera media, 95. Este no es un tema de las empresas grandes, este es un tema de la tienda de la esquina, de la ferretería Lola que estamos generando. Entonces, ¿hay inamovilidad o no hay inamovilidad? Y termino con el contrato de prestación de servicios, pues refiriéndome al viceministro. El viceministro decía que él tenía en el corazón, gran aprecio al doctor Edwin, el corazón, el contrato de aprendizaje, porque él nació de ese contrato de aprendizaje. Entonces, si nos vamos a argumentar no por razones técnicas, sino por donde uno nace, yo tengo que decir que yo soy hijo del contrato de prestación de servicios. No, y estoy hablando en serio. Cuando yo estaba estudiando Derecho, yo dije, yo quiero ser alguien, yo quiero avanzar en la vida. Estudié Derecho, dije monitor laboral. Cuando los abogados como el doctor Humberto Jairo van a buscar a alguien que le saque las copias, buscan un estudiante. Y a mí me buscaron un abogado y yo le sacaba las copias. Estudiaba en la universidad y le sacaba las copias. Yo tenía un contrato de prestación de servicio en una actividad permanente, que era la de abogado. ¿Por qué satanizamos los contratos de prestación de servicio en la actividad permanente? Fue una manera de avanzar en la vida. ¿Por qué nos quitan las oportunidades? Esa es la reforma laboral. Y eso es lo que tenemos que hacer. Aterrizar lo técnico en lo lógico para que la gente lo entienda. Y nos quedamos pendientes de otros ejemplos, pero ya me están regañando. Yo no regañé. Bueno, muchas gracias, además por ser tan ilustrativo. Gustavo, mucho se ha hablado en medios de comunicación, incluso con otros gremios, alrededor del análisis económico del impacto de la reforma laboral. Desde la ANDI nosotros en la mesa técnica tripartita que se creó para discutir el texto de reforma laboral, en la Comisión de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, siempre solicitamos al Gobierno Nacional que se hiciera un análisis de impacto de cada uno de los artículos, impacto sobre el empleo, impacto sobre la informalidad, impacto en términos de costos. Lamentablemente nosotros nunca recibimos esos análisis y a pesar de que por solicitud de la ANDI se creó una subcomisión técnica de empleo y de formalidad, tampoco se activaron y nosotros seguimos haciendo esa invitación al Gobierno Nacional para que
realmente tengamos una evaluación macro de lo que significa en términos de impacto la reforma laboral. Y hemos escuchado cifras, ¿cierto? Hemos escuchado cifras de cuánto cuesta la reforma laboral y de lo que significa esa reforma laboral en términos económicos. Yo quisiera saber si desde AFIT y desde las investigaciones que has liderado en materia de mercado laboral se ha hecho un análisis alrededor de ese impacto del texto de la reforma laboral en dos perspectivas, en perspectiva de desempleo, pero también en la perspectiva de la informalidad, teniendo en cuenta justamente esa fotografía que nos diste al inicio de este panel. Bueno, sí, efectivamente desde la Universidad AFIT se han hecho estudios y lo que hicimos también es como dar un pasito antes de ver cuáles eran los efectos y era por qué, ¿no? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué causa y qué está haciendo en el mercado laboral que haya tanto desempleo, tanta informalidad, el subempleo, la insatisfacción en el mercado laboral también es una medida importante? Y lo que vemos pues es que hay varios mecanismos que explican eso. Uno de ellos principal es la baja productividad de la mano de obra de los colombianos. Entendiendo productividad como aquello todo que se produce por unidad de empleo. Entonces cuando uno comienza a analizar más granularmente esa medida, y hay estadísticas que muestran que los colombianos, cuando uno los compara con otros países de la región, tienen mayor número de horas trabajadas, son más o menos 2.000 horas al año, cuando se compara, por ejemplo, con Alemania, que son unas 1.300 horas al año. Entonces uno diría, bueno, trabaja más, debería ser más productivo, pero resulta que no. Cuando uno compara los niveles de productividad, o sea, esa cantidad de horas, pues ve que efectivamente la producción de una hora de trabajador es incluso 30, 40% menos que, por ejemplo, una persona en Alemania. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y por qué? ¿Qué es lo que está pasando allí? ¿Y dónde la política pública pueda generar cambios en eso? Y lo que uno espera una reforma laboral es un poco que apunte a esos fundamentales de estos problemas que tenemos. Entonces, lo que sí vemos es que los niveles educativos de los colombianos, de las personas que están en el mercado laboral, pues es relativamente bajo, la gran mayoría solo llega hasta secundaria. Las políticas entonces deberían estar incentivadas, por ejemplo, programas de formación para el empleo. En EAFIT hemos hecho diferentes evaluaciones de impacto a programas de formación para el empleo y vemos, por ejemplo, que estos programas incrementan los grados de formalidad en unos 16, 20 puntos porcentuales, de hecho, de personas que son más vulnerables. Entonces, cuando evaluamos estas potenciales causas y vemos luego la reforma que no le apunta un poco a los fundamentales de tratar de incrementar ese capital humano, pues evidentemente lo que encontramos en términos de los efectos es que si se aplicara esa reforma laboral como está, pues el desempleo se incrementaría en 1.5 puntos porcentuales, es decir, que si estamos hablando de una tasa de desempleo de 11, 12%, podríamos llegar a tasas de desempleo del 14, 15%, que sería catastrófico. Y además, el impacto no se va a ver, si bien se va a ver en el desempleo, se va a ver mucho más en la informalidad, ¿cierto? Se va a ver mucho más en la informalidad. ¿Por qué? Pues esto es básicamente… la reforma le apunta un poco lo que en economía le llamamos los insiders, los que están adentro del mercado laboral, los formales. Y esto lo que va a hacer, varios de los artículos lo que hace finalmente es incrementar los costos salariales. Si los costos salariales incrementan, el precio relativo de la mano de obra va a ser mucho más alto que las máquinas o el capital. Entonces lo que va a hacer el empresariado, las empresas, es comenzar a sustituir mano de obra por la automatización o la sistematización. Esto no es malo, esto de hecho es bueno, pero sí es malo si eso no va acompañado de incrementos de productividad. Si eso es malo si no va conectado con que el aparato productivo crezca, que se generen más empresas más grandes. Entonces, finalmente lo que va a hacer es desincentivar un poco el enganche de empleo formal y lo que sí vamos a notar es que los niveles de informalidad pues se van a ubicar con cifras mucho más elevadas de las que ya tenemos. No tenemos cifras exactas sobre informalidad, pero sí notamos que sobre el impacto sobre la informalidad va a ser bastante agudo. Muchas gracias, Gustavo. Yo creo que esas son las cifras
en el impacto al empleo y en la informalidad que necesita el debate público, que necesitan conocer finalmente los congresistas para tomar decisiones alrededor de la reforma que necesitamos los colombianos. No se trata de decir todo está perfecto, no es necesario cambiar nada, sin duda hay muchas cosas por cambiar, muchas por mejorar, por fortalecer para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores colombianos, pero quizá hay que tener un enfoque teniendo en cuenta esta perspectiva económica y teniendo en cuenta el impacto que cada una de estas normas podría tener en términos de desempleo y en términos de informalidad. Yo quisiera seguir con Ítalo para que nos cuente un poquito sobre algunas perspectivas o algunas más bien decisiones que ha tomado la Organización Internacional del Trabajo, observaciones, recomendaciones de sus órganos de control frente a algunos casos analizados de Colombia. Nosotros nos hemos encontrado con unas afirmaciones permanentes durante estos meses que han indicado que lo único que se está haciendo con la reforma es seguir las recomendaciones y las observaciones de los órganos de control de la OIT al pie de la letra, y que por eso no debería generar ningún tipo de sorpresa, ¿cierto? Porque pues finalmente son recomendaciones y observaciones que durante muchos años han hecho esos órganos de control, la comisión de expertos, el Comité de Libertad Sindical a nuestro país. Y sin embargo, cuando leemos el texto de la reforma, nos encontramos con dos puntos en particular. La primera es la prohibición total de los contratos colectivos y la segunda es la prohibición total de los pactos colectivos que pues van en contravía de lo que ha dicho tanto la Comisión de Expertos como el Comité de Libertad Sindical en sus observaciones y recomendaciones. Lo que estos órganos de control han dicho es: en Colombia debe enfocarse más, debe fortalecerse la inspección de esos órganos de control y de inspección, vigilancia y control, y sí debe haber unos límites en la legislación diferente a prohibir. Pero yo quisiera saber si la OIT se ha pronunciado específicamente frente al gobierno por esos dos puntos y qué análisis han hecho y si se ha entregado ya algún análisis sobre algunos de esos puntos. Ya como mencionaba, estamos en el proceso de preparar nuestras unidades técnicas los comentarios sobre la última versión, sobre la versión que fue preparada en el Congreso presentada al Congreso de la República, y tenemos el compromiso de hacerlo llegar la próxima semana. Ese es nuestro calendario un poco de trabajo y un reconocimiento a mis colegas de tanto del Departamento de Normas como la Unidad de Reforma Legal de la sede, quienes están trabajando en este ejercicio. Y la idea de allí es, como dije, el buscar a partir de los pronunciamientos de nuestros órganos de control, de los órganos de control normativo de la organización, ilustrar efectivamente por dónde debería de ir cada uno de estos temas y cómo deberíamos de llevar y avanzar en cada uno de estos temas. Por supuesto, dentro de la visión que tiene la OIT y la visión que está trasladando ahí, ocupa un especial atención el tema de los derechos fundamentales, por supuesto, y una especial atención el ejercicio de libertad sindical y negociación colectiva que tú señalabas, que en principio es cómo efectivamente asegurar que el Estado cumpla con su deber no solamente de tutela, sino que también su deber de promoción tanto de la libertad sindical como la negociación colectiva, tal cual entiende la OIT y tal cual se desarrolla en los convenios y como lo han dictado los órganos de control normativo de la OIT. En ese sentido, creo que hay unos espacios muy importantes, no solamente de promocionar el diálogo, la discusión técnica sobre esos puntos, sino que creo que es una oportunidad importante para conocer y para profundizar en esto que las Cortes colombianas particularmente lo han hecho suyo y que lo han aplicado en las diferentes sentencias o los diferentes pronunciamientos que han hecho en cada caso. Por supuesto, no corresponde a mí hacer esta evaluación, corresponde a los órganos de control misma hacer la evaluación sobre las normativas y sobre el alineamiento de la normativa finalmente con respecto a los convenios, pero sí creo que es importante el seguimiento que pueda hacerse y la contribución que vamos a hacer en los siguientes
en las siguientes semanas o meses de debate, ¿no? Efectivamente, hemos venido acompañando este proceso que decía dentro del área de la Comisión de Concertación, pero por supuesto también vamos a estar acompañando los espacios de diálogo formal o informal que se realizan entre las organizaciones de empleadores, trabajadores y gobierno, pero también el espacio de diálogo que se aborde dentro del Congreso de la República y las audiencias públicas que ahí se desarrollen. Estamos, como digo, a la espera de ese documento técnico que de alguna manera nos dará pie para decir cuál es el pronunciamiento de la oficina, porque no es un pronunciamiento personal, sino que es un pronunciamiento de la oficina que tiene de base todos estos elementos que vienen o proceden de las normas internacionales y lo que los órganos de control han dicho en cada caso. Gracias, Ítalo. Yo quisiera seguir con Angélica y con Charles con una pregunta, y es que también se ha generado en el ambiente de discusión alrededor de la reforma laboral que las normas laborales que hoy tenemos en Colombia lo único que hacen es precarizar, es básicamente dejar en una situación de total desprotección a los trabajadores. Se habla también alrededor de unas figuras que básicamente a través del discurso se han satanizado: la tercerización laboral, la intermediación, el contrato de aprendizaje como una figura especial dentro del derecho laboral, como fue concebida en la ley 789, etcétera, como si en general nuestra normativa en materia laboral lo único que hiciera fuera precarizar y violar derechos fundamentales de los trabajadores colombianos. Y por eso quiero preguntarles a los dos, y quiero empezar con Angélica, ¿será efectivamente que nuestras normas laborales están dirigidas a eso? ¿Pueden ser consideradas como precarias y como que dejan en absoluta desprotección a los trabajadores colombianos? Bueno, yo lo primero que diría acá es, nos hemos llenado de una cantidad de adjetivos en la discusión, que lo primero es tratar de definirlos, ¿no? Y creo que para eso hay que hacer una revisión histórica de lo que es precarización, ¿sí? Yo creo que, para ser corto, porque el tiempo apremia, hablando de precarización, uno no puede quedarse en esas definiciones históricas sobre que la precarización es igual a la temporalidad, porque es falso. Nosotros no somos Europa, nosotros no estamos revisándonos, digamos, bajo ese concepto. Una informalidad de más del 55% supone que la revisión sea organizacional y no solo hablemos de precarización cuando hablamos de temporalidad, que es un error en mi concepto muy grave, ¿sí? Aquí queremos formalizar y hablamos de precarización sobre contratos formales y con mejores beneficios. Por ejemplo, ya que no está el señor viceministro, pero en el sector de petróleos, cuando hablas de un tercero, pueden tener mejores beneficios que el dueño de la obra. Son multinacionales con mejores beneficios globales. ¿Es eso precarización? Cuando hablamos de un contrato atado a una obra específica con unos rendimientos, bonos, ¿es eso precarización? Cuando hablamos, y si a eso le sumamos, digamos que la revisión ya no solo se debe hacer por la temporalidad, sino el derecho de negociación. Y estamos hablando en este momento de una norma, en mi concepto, absolutamente inconstitucional, que es limitar a los trabajadores llegar a un acuerdo a través de acuerdos grupales. Aquí hemos tenido toda una discusión sobre planes de beneficios, lineamientos de beneficios. O sea, por supuesto que las normas en Colombia son absolutamente proteccionistas. Aquí no se puede hablar de precarización. Nosotros tenemos mucha inversión extranjera y cuando hablamos, por ejemplo, de inversión americana, estamos en una situación en la que es casi imposible explicar estas nuevas normas de reforma que van muchísimo más allá de cualquier tipo de norma proteccionista, de una visión eurocontinental. Estamos hablando de cosas absolutamente absurdas a veces, de la imposibilidad de terminar un contrato de trabajo porque alguien tuvo una incapacidad durante 8 días. Eso es de lo que estamos hablando en Colombia. El nivel de ambigüedad de las normas llevan a que hablemos ya no solo de unas normas proteccionistas, que es lo que hemos tenido, sino de unas condiciones en las que la normatividad es tan ambigua, como lo he dicho, que no tenemos ninguna seguridad jurídica sobre cuál es la estabilidad y cómo se protege la estabilidad en Colombia. No existe. Y la reforma, lamentablemente, como Charles lo explicaba,
en vez de haber aprovechado el momento para poder tener un proceso claro de autorización de despidos en casos de limitaciones u otras, lo deja en una situación aún peor, porque crea nuevas condiciones más ambiguas aún. Mi respuesta para esto sería, no solo no hablamos de precarización en Colombia, sino que aquí con la ley 50, con la ley 789, con todas las normas que hemos tenido, los conceptos de estabilidad, los conceptos de capacidad de negociación, de movilidad de ingreso, siempre han estado protegidos en un nivel importante. Así que definitivamente no hablamos de precarización en Colombia, al contrario, hablamos de unas normas ambiguas que de manera poco clara están tratando de guardar y cuidar lugares comunes en los que todos estamos de acuerdo, pero que al final en la práctica lo que nos lleva es una situación de indefinición y de inseguridad. Gracias, Angélica. Y Charles, la misma pregunta. Sí, eso hace parte de lo que yo decía al principio de la estrategia o el relato del ministerio. Ilusión de verdad. ¿Qué es la ilusión de la verdad? Una mentira dicha 1000 veces para que nos dé la ilusión. ¿Ustedes no se acuerdan antes de presentar la reforma que la ministra repetía, esta reforma solamente es recargos nocturnos, indemnizaciones, domingos, vamos a quitar la ley de Uribe? Discúlpeme, ese era el caballo de Troya. Adentro venía lo que estábamos diciendo acá, huelga de servicios públicos, quebrar las reglas de la democracia. En las huelgas ya no es el 51% el que tiene el titular de la huelga, sino el 33%. Es un cambio estructural de sistema que nunca habíamos vivido, porque nuestras normas no son precarias. Vuelvo y les digo, esa es una ilusión de verdad. Código sustantivo nace en 1951, un código garantista, tuitivo, que se modifica en 1965, acción de reintegro 10 años, decreto 2351 de 1965, cesantías retroactivas, y la productividad subió en 1965. No, la productividad en Colombia sigue baja desde el código, nunca subió. Esto no es un tema de productividad de beneficios. Busquen los países desde 1951 a la fecha cómo ha aumentado. El código no era. Pero en su afán de la ilusión de verdad, han dicho que en los últimos 30 años, para incluir la ley 50 del 90, se precarizó el sistema legal. Se les olvida que quien hizo esa ley 50 del 90 también hizo la Constitución de 1991. ¡Qué gran olvido! Esa Constitución del 91 que constitucionalizó los derechos laborales. Ese fuero de salud viene de esa Constitución del 91. Entonces, pongámonos de acuerdo. ¿Qué cambio hay? ¿Precarizó o no precarizó? ¿Vamos a sacar del mapa la Constitución? ¿Acaso la Constitución no ha permeado el derecho laboral colectivo? Desde hace 10 años estamos debatiendo que hay una deconstrucción del derecho laboral colectivo, porque vía Corte Constitucional ha cambiado las reglas. Eso no es una reforma, eso no cambió. ¿Dónde está la precarización? Pero está la mentira que yo me puse a investigar, y perdónenme que vean las gráficas del celular. Yo dije, aquí hay que ver lo que están cambiando para ver si es que realmente somos los peores. Y yo me puse a buscar, lo primero fue el recargo nocturno. Porque yo estaba, les confieso, convencido, sí, eso estaba antes de la ley, el recargo nocturno, 35% desde las 6, vamos a devolverles el derecho. Cuando comienzo a ver, imagínense que el país de Latinoamérica, porque es que nos tenemos que comparar con nuestros pares, porque si no la inversión se va para otro lado. Y Colombia sola, con su patrimonio, con sus empresas, no ha generado suficiente empleo. Hay que traer inversión. El país que más paga porcentaje de recargo nocturno, adivinen quién es. Colombia, el esclavista. Así no es que nos dicen. 35%. ¿Saben quién es el único que nos iguala? Perú. Pero ustedes saben allá para utilizar, para parafrasear al gobierno, ¿saben a qué hora anochece en Perú? A las 10 de la noche. Discúlpenme, este no es un tema de cuándo anochece o no. Este es un tema de qué momento pagas recargo o no. En Perú, que es el país, desde las 10. Es decir, solamente pagan 8 horas. Aquí quieren que tengamos el mayor recargo y el mayor número de horas, 12.
Pero a mí lo que más me sorprende de todo esto es que países más desarrollados, como Brasil, pagan el 20% de recargo nocturno. Chile no lo paga. Allá como que no anochece. Y si vamos después a las otras cosas que quieren cambiar, vacaciones, discúlpenme, Colombia optó por vacaciones y festivos. Si bien es cierto que Colombia tiene solamente 15 días de vacaciones, no es menos cierto que Colombia tiene 20 días de festivos. Es decir, que 20 más 15, 35. ¿Ustedes saben cuánto tiene el país que más tiene? Otra vez, Perú. Vacaciones y días hábiles, 36. Los demás, Brasil, 33. Pero ¿qué pasa? Que nos quieren llevar con 5 días más a 40. Y si les ponen los 2 días de la familia, 42. Y si comienzas a sumar las horas de recreación y deporte, nos ganamos la medalla de oro de los que descansamos más. Entonces yo les digo, ¿eso es competitividad? ¿Eso va a generar empleo? ¿Para dónde se va la inversión? Pero como aquí todo nos queda corto, nos fuimos también por la licencia de paternidad. Colombia hoy tiene 14 días, 2 semanas. Chile, 5. Brasil, 5 días. Pero aquí nos sentimos que tenemos que consagrar 12 semanas. Entonces díganme, ¿qué va a generar eso? Díganme, ¿somos esclavistas? ¿Tenemos un sistema legal precario? ¿Debemos legislar para una minoría cuando hay una mayoría desempleada que no tiene ingresos siquiera? Una mayoría de informales que a duras penas subsisten. Y eso que solamente estamos hablando del mercado laboral, que son los 24 millones que trabajan. Ojo, y con esto termino, hay 16 millones de personas que tienen la capacidad de trabajar para llegar a 39 millones de los 50 millones de colombianos. Esas 16 millones de personas son mayoritariamente mujeres, en un 80%, que no trabajan. ¿Ustedes saben por qué no buscan trabajo? Porque no tienen la posibilidad de dejar sus casas e ir a trabajar. ¿Dónde está la reforma por horas que necesita ese sistema? Discúlpenme, esto no es que es precario. Donde hay informalidad y donde hay problemas es por inspección del trabajo. De hecho, cuando se critica el tema de las empleadas de servicio doméstico, de un estudio de la OIT, que el 80% o un porcentaje similar son informales, no es por ley, es por falta de cumplimiento de la ley, que es lo que hay que cambiar, no la ley. Bueno, y para finalizar este panel que ha sido muy interesante, con broche de oro, yo quiero aprovechar estos cortos minuticos que nos quedan para que Gustavo y también Ítalo nos den un mensaje final. Aprovechemos que aquí en este lugar no solamente están empresarios, representantes de empresas afiliadas a la asociación, abogados laboralistas, sino que también tenemos a los presidentes de las centrales sindicales, tenemos algunos representantes a la Cámara, senadores, algunas personas de entidades del Estado. Yo quiero un mensaje de hacia dónde consideran ustedes que debería dirigirse una reforma laboral, o qué mensaje le darían ustedes a aquellas personas que tienen en sus manos estas construcciones de políticas públicas, de leyes que impactan a el país en general, no a un grupo poblacional en específico, sino al país en general. Gustavo. Pues, o sea, yo creo que la gran política que hay que hacer es incrementar la productividad laboral, ¿sí? O sea, debemos hacer esfuerzos, y esto ya lo decía la misión de empleo del año pasado, de crear mecanismos de formación para el empleo, para romper esas trampas de pobreza que hay y incrementar la productividad laboral. En un estudio que realizamos hace tiempo, entre el 60 y el 70% de los informales son pobres, o sea, son personas que están en la pobreza, que tienen bajos niveles de educativo, que tienen familias relativamente grandes y que están en una trampa y que no pueden salir. Entonces allí también
es importante que la política pública actúe, porque si no estas personas desafortunadamente no van a lograr salir. También es importante pues no promulgar políticas muy asistencialistas, o sea, aquí lo importante es darle las herramientas a los trabajadores para que ellos mismos, y dada todos los cambios que hemos tenido, pues se sientan a gusto con lo que hacen, porque eso finalmente le genera valor agregado a ellos y le genera valor agregado a las empresas y finalmente pues a la sociedad. Entonces yo creo que la política pública y también del lado del sector privado pueden de la mano para incrementar esos niveles de capital humano y fomentar pues que estas personas realmente, todas estas personas que se encuentran en la informalidad, que la mayoría tienen, no van a poder salir por sí solos, pues logren saltar esas barreras. Ese sería como un mensaje. Gracias, Gustavo. Ítalo, ¿qué mensaje final podrías darnos? Mira, yo creo que la discusión del contenido de la reforma laboral es una oportunidad muy importante para el país, no solamente para fortalecer el diálogo social y para escuchar a cada uno de los actores del mundo del trabajo, sino que para poder avanzar en la construcción de lo que de nuevo la OIT llama un trabajo decente. Sí, por supuesto, la generación de empleo, sí, por supuesto, la creación de empresas sostenibles, pero importante también el respeto a los derechos fundamentales del trabajo, tal cual lo entiende la OIT, y donde efectivamente Colombia tiene una cantidad importante de recomendaciones y comentarios al respecto. Por supuesto, cómo se avanza en la creación de sistemas de protección social que tengan una mejor cobertura, una mejor calidad y que podamos avanzar y fortalecer en el tema del diálogo social. De nuevo, yo creo que debe de ser visto como una oportunidad y debe ser visto como una oportunidad en donde van a haber transformaciones y donde van a haber cambios y donde son necesarios cambios, ¿no? Y que efectivamente cuando uno hace referencia a los datos, a las estadísticas, uno tiene que también tomar en cuenta que existen también brechas importantes en el mundo del trabajo o brechas muy importantes en la sociedad colombiana, que el trabajo debería ser visto como una herramienta de construcción de desarrollo inclusivo para todos y todas. Estamos en uno de los países más desiguales de América Latina, del mundo, y que efectivamente una de las herramientas más importantes para generar un desarrollo con equidad, un desarrollo inclusivo, tiene que ser el trabajo, y un trabajo decente. Y creo que Colombia no debería de perder la oportunidad para tomar las mejores medidas que le permita caminar hacia ese objetivo, hacia un trabajo decente, hacia un desarrollo inclusivo y por supuesto que cubra para todos y todas. Gracias, Ítalo. Como mensaje final de este panel, primero yo quisiera retomar algunas de las palabras de mis colegas. Efectivamente, esto es una oportunidad de oro, una oportunidad que todos como colombianos deberíamos aprovechar y deberíamos participar y discutir alrededor de este tema que nos afecta absolutamente todos. Desde la ANDI continuaremos haciendo análisis desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista económico, participando en todos los espacios de diálogo social tripartito, pero también en los espacios de discusión que se generen a partir del Congreso de la República y sobre todo propiciando este tipo de espacios para escuchar a nuestros empresarios, a los afiliados y transmitir esas preocupaciones a quienes hoy serán los encargados de tomar las decisiones alrededor de esta reforma laboral. Yo les quiero agradecer a cada uno de mis panelistas y muchas gracias nuevamente a ustedes por acompañarnos. Gracias a Juliana por la moderación de este panel y por supuesto también a todos los que hicieron parte de este panel por sus aportes. Muchísimas gracias. Los invito